hipotermia, que es una alteración de la temperatura corporal por alteración patológica del centro regulador. Más adelante les explicaré qué es el centro regulador para que no se me pierda. Siguiente diapositiva. La temperatura corporal exhibe un ritmo circadiano, es decir, que tiene un ciclo durante el día es más alta que la noche. Por la noche es alrededor de los 36 grados o menos, y ya por la tarde aumenta hasta los 37.4 grados centígrados. Se puede decir que es constante y es pues regulada por mecanismos homeostáticos que pues lo que van a hacer es van a llevar un equilibrio. Y también vamos a tener órganos que van a influir en la homeostasis de la temperatura, como el hígado, gracias a sus funciones metabólicas, y el corazón, junto con el sistema musculoesquelético, debido a la irrigación sanguínea. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a establecer el término de centro regulador. También es llamado centro de control térmico. Este se localiza en el núcleo preóptico del hipotálamo anterior y este va a funcionar al estimular el sistema nervioso central autónomo para que genere vasodilatación cutánea y escalofrío, según sea el caso de que aumente o baje la temperatura. Siguiente diapositiva. La fiebre la vamos a clasificar de dos maneras, de acuerdo a la duración y de acuerdo a su patrón. De acuerdo a la duración vamos a encontrar la aguda, que es aquella que supera los 15 días de evolución. Como ejemplos vamos a tener las infecciones respiratorias, de piel y partes blandas. Después tenemos la prolongada, esta es aquella que extiende por más de 15 días. Después tenemos la FOD, que es la abreviación de fiebre de origen desconocido, que es una entidad débil, febril definida solo por una temporalidad mayor a 3 semanas. Tiene otras características bien definidas y estas son en circunstancias clínicas. Posteriormente tenemos, de acuerdo al patrón, que es definido por una variación diaria de temperatura corporal. Dentro de estas vamos a tener la intermitente o éctica, o también conocida como séptica. Esta se va a conocer como una elevación térmica que retorna a valores normales durante cada día. Como ejemplos vamos a tener cuando se presenten abscesos bacterianos, tuberculosis miliar y linfomas. La continua, o también conocida como sostenida, se presenta en variaciones mayores a los 0.6 grados centígrados por día, y esta es debida a neumonía neumocócica. Tenemos la remitente, durante su evolución nunca se alcanza valores normales durante cada día de fiebre, y la mayoría es debido a afecciones febriles. Y después tenemos la recurrente, que es una reaparición luego de uno o más días sin fiebre cuantificada. Esta a su vez se presenta en patrones intermitentes, continuos y remitentes, y esto también se conoce como fiebre en dromedario. Siguiente diapositiva. La fiebre la vamos a encontrar en diferentes circunstancias o diferentes infecciones. En cuanto a su semiología, pues vamos a encontrar que se dividen en varios grupos. Esta es la clasificación de acuerdo a infecciones establecidas a partir de la fiebre como síntoma principal o un síntoma importante. La primera que tenemos es fiebres fugaces, y entre ellas tenemos la gripe debido a influenza o un resfriado común. También formas fugaces de las infecciones graves, como es la neumonía, la tifoidea y la parotiroidea. Después tenemos las fiebres en accesos con escalofrío intenso, hipertermia y diaforesis. Esta se va a encontrar en el paludismo, fiebres paratiroideas, fiebres de trinchera y focos sépticos. Fiebres altas y prolongadas, estas las vamos a encontrar en fiebre tifoidea, septicemias, tuberculosis, brucelosis e infecciones localizadas. Posteriormente tenemos las hipertermias prolongadas de tipo ondulado. Estas se van a encontrar en la fiebre de Malta y el linfoma de Hodgkin. Siguiente diapositiva. Posteriormente vamos a encontrar las infecciones con febrícula,
que se encuentran principalmente en la tuberculosis y en los focos sépticos, y las fiebres no infecciosas, como que son debidas principalmente a neoplasias malignas, enfermedades del tejido conjuntivo, y también encontramos las hipertermias falsas, que son debidas a podría decirse cambio, y pues no descriptible debido a algún factor. Siguiente diapositiva. Ahora continuamos con el síntoma del escalofrío. Esta pues es una contracción repetida más o menos intensa del sistema muscular, acompañado de fenómenos de vasoconstricción periférica. En cuanto a su semiología, vamos a encontrar que se encuentran en infecciones de comienzos súbitos, en presencia de foco infeccioso en sangre por microorganismos, destrucción celular rápida, introducción de sustancias extrañas, exposición al alto frío y estados emotivos. Siguiente diapositiva. Ok. Ahora continuamos con la debilidad o astenia. Esta se va a definir como la sensación de cansancio, laxitud, falta de energía, malestar general, pérdida de fuerza o que no tiene ganas de hacer alguna actividad. Estas pues vamos a encontrar que se debe a diferentes factores como exceso de trabajo, estrés, pero entre las más importantes se debe a infecciones agudas o crónicas, como es la tuberculosis, la influenza, la asma bronquial, efisema y bronquitis crónica. Esta puede deberse a la deficiencia de uno o más eslabones que se hallan entre la corteza cerebral y la médula espinal, y de allí del nervio periférico hasta la unión neuromuscular. En cuanto a la astenia posviral, es posible que intervenga la interleucina 1, ya que esta produce una proteólisis muscular y aumenta la síntesis de la prostaglandina E, la cual tiene unos efectos catabólicos proteicos. Siguiente diapositiva. Ok, para determinar el nivel de dificultad o de astenia, vamos a ocupar la valoración muscular. Esta vamos a encontrar que se puede evaluar dos clases, que es la musculatura respiratoria y la musculatura periférica. En cuanto a la musculatura respiratoria, vamos a encontrar dos tipos, que es la presión inspiratoria máxima y la presión inspiratoria mínima. Estas pues son mediciones que van a ayudar a medir qué tanta fuerza tienen los pulmones en cuanto al mecanismo que ocupan. Y en cuanto a la musculatura periférica, vamos a encontrar dos tipos, que es el balance muscular global y la dinamometría manual y o digital. Siguiente diapositiva. Eh, Posteriormente tenemos el dolor. Como recordarán en un principio les dije que los pacientes regularmente tienen dolor de cabeza, dolor muscular. Para eso pues hay que establecer principalmente pues qué entendemos como dolor, que pues es la expresión malestar físico o mental, ya sea por causa externa o interna. En cuanto a su clasificación, vamos a encontrar tres tipos, que el dolor es el dolor somático, el visceral y el neuropático. Y ahorita más adelante les iré explicando cada una de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Como el primer aspecto que tenemos es el dolor somático. Este se produce por el daño de tejidos superficiales y tiene una directa relación temporal y de la intensidad. El paciente siempre tiene como identificada la zona de una manera más precisa en comparado con el visceral. En cuanto al dolor visceral, se origina en estructuras profundas, como son las vísceras tóraco-abdominales, y por el regular el paciente no lo tiene bien definido, sino que es más fugaz. Aquí vamos a tener una tabla en comparación de estos dos tipos de dolores. En el primero pues es bien localizado, en el visceral es más difuso. En el primero se establece como quemante o punzante y en el segundo es un poco más vago, más difuso. En el primero pues sus límites son más precisos, en el caso del visceral es un poco más impreciso. Y pues en el somático se tiene más ubicado el sitio del estímulo. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto al dolor neuropático, pues se va a definir como un dolor con características especiales generado por lesiones en las vías nerviosas, generalmente periféricas o centrales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un poquito de la semiología del dolor y nos vamos a basar en cuanto a la ubicación e irradiación, el tipo de dolor que se presente, la intensidad, el comienzo y la evolución de él, los factores modificadores y los síntomas acompañados. Aquí les puse una pequeña tablita para ayudar a diferenciar con que los tipos y las características de cada uno. Entre ellos vamos a encontrar el opresivo, el punzante, casi no se ve, el tipo cólico, el sordo y así posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos la rinorrea o secreción nasal. Esta en algunos casos va a ser acompañado de la obstrucción nasal y el escurrimiento postnasal. Vamos a encontrar tres tipos, que es la acuosa, la mucopurulenta y la costroide. En cuanto a la acuosa, el epitelio nasal está rico en plasmocitos, secretores de IgA e IgE. Se va a encontrar un aumento de la actividad glandular acompañada de estornudos, lagrimeos y prurito en las alergias. Esta va a ser más frecuente en infecciones virales. En cuanto a las mucopurulentas, lo vamos a encontrar en infecciones bacterianas de fosas nasales o senos paranasales. Como ejemplo, vamos a encontrar a la sinusitis o también un cuerpo extraño o tumor. En cuanto al costroide, se debe por atrofia de la musculatura nasal, de la mucosa nasal o por escasa actividad secretora. Esta es de una producción escasa, compacta y muchas veces acompañada de mal olor. Hola, buenas tardes. Bien, continuaremos con la parte de la anamnesis de los antecedentes. Bien, ya vimos lo relacionado a síntomas y en cuanto a esto abordaremos lo relacionado a la situación funcional y clínica de enfermedades, si hay ingresos hospitalarios previos y frecuentación en urgencias, medicación y la medicación que precisa. También se nos menciona que para una correcta anamnesis debe recogerse antecedentes familiares. Entre estos podemos encontrar enfermedades hereditarias, como algunos ejemplos que encontré es el déficit de alfa-1 antitripsina, una patología que se presenta entre la tercera y cuarta década de vida, y que proteína que se ve relacionada con la protección de pulmones y también del hígado. También encontramos la fibrosis quística y el déficit de inmunoglobulinas. Así también tenemos enfermedades infecciosas y asma, los cuales pues es importante interrogar. Continuando con la siguiente diapositiva, también nos hace mención del interrogatorio sobre hábitos tóxicos. Lo siento. En esta pues preguntar sobre tabaco principalmente, alcohol o alguna otra droga. Y hablando sobre el tabaco, evaluar el grado de tabaquismo. Encontramos en la diapositiva una tabla y se valorará el consumo acumulado determinado por el número de cigarrillos fumados al día y el número de años que lleva fumado. En base con ello se calcula el índice de paquetes año, abreviatura IPA. Encontramos ahí la fórmula, reiterando el número de cigarrillos diarios por el número de años de consumo, entre 20, un número aproximado de cigarros por cajetilla. En la tabla nos maneja unos resultados. Primero nos aparece, bueno, nos habla sobre respecto al consumo actual que llevará el paciente de cigarros, además del número de cigarrillos diarios, se puede utilizar, si está disponible, la coximetría, la cual medirá la concentración del monóxido de carbono en aire expirado. Esta sirve como una herramienta diagnóstica y nos maneja, hay valores que de monóxido de carbono mayor a 6 o a 10 ppm confirmarán que el paciente es fumador. También, además, es un factor motivador para el fumador, mencionan, ya que se normaliza en pocos días tras dejar de fumar, pero que no es imprescindible en el diagnóstico. También los niveles de cotinina generalmente están solo disponibles en unidades especializadas, así que pues el acceso a esta no podrá ser tan común.
En cuanto a la siguiente diapositiva, por favor. También encontramos algo que es el índice de biomasa o el humo de biomasa. Aquí se valorará a personas expuestas a humo de biomasa y se tomará como aquellas que refieren el uso de ya sea estufa, chimenea, cocina dentro del hogar que se ocupa mediante combustión de madera, coque, pellet, carbón, restos vegetales o estiércol, todo esto en un lapso de 6 meses o más en su vida. También nos menciona que se refiere a contaminación intramuros, aquella contaminación que deriva de la quema de biomasa de los materiales antes mencionados y que, reiterando, es utilizado para cocinar o inclusive calentar la vivienda. Esto se encuentra como que más en zonas frías, zonas alejadas o montañosas como la sierra. Siguiente, por favor. Bien. La exposición acumulada al humo de biomasa menciona que se calcula multiplicando el número de años que se usa biomasa para las funciones antes mencionadas, sea cocinar o calentar, dentro del hogar, el, por la cantidad de horas que se pasa en la cocina o cerca de esta fuente de calor. Otro punto importante que menciona y va relacionado con la siguiente diapositiva es una anamnesis que sugiere inducción por alérgenos, ya sea frío, polvo, mascotas, etcétera, nos implica un proceso pulmonar primario. Aquí abordaremos los antecedentes personales. Nos menciona aquí historia laboral, características de la vivienda, características. Alexis, tantito, regrésate a la diapositiva de índice tabáquico, porfa. Entonces, una de las preguntas más importantes, al menos para, no solo para patología respiratoria, ¿no? Sino hoy día para todo lo que causa el tabaquismo, va a ser cuánto fuman, ¿no? El índice tabáquico es muy importante, muy, muy importante, porque para cáncer broncopulmonar, para cáncer de cualquier otro tipo, existe un número, ¿no? Con el cual vamos a asociar nosotros el riesgo. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué? Lo vamos a preguntar para que no salgan como muchos médicos, como generales, que de repente se atreven a hacer el diagnóstico, por ejemplo, ahí de POC, de decirle que lo que le pasó fue por el tabaquismo, solamente por decir que el paciente fumó durante 2 años, a lo mejor, y un cigarrillo al día, ¿no? El objetivo de esto es que ustedes sepan determinar a partir de cuánto, a partir de qué índice tabáquico, va a ser riesgo, va a conferirle riesgo al paciente para que desarrolle qué enfermedad. Hablando específicamente, por ejemplo, de la EPOC, existe un número determinado de índice tabáquico para que mi paciente, yo le pueda decir, señor, usted fumó de tal edad a tal edad, de los 20 a los 50 años, a razón de una cajetilla diaria, y su índice tabáquico me quedó en tanto. Por tanto, sin necesidad de tener algún estudio, usted tiene riesgo de poder desarrollar o estar padeciendo en este momento, por ejemplo, EPOC. Asimismo, como sobrepasó este índice tabáquico, usted tiene el riesgo de tener cáncer pulmonar, ¿no? Por decir un ejemplo, pero eso es necesario que ustedes lo interroguen, que ustedes lo sepan, eso es lo que ustedes tienen que buscar, al menos de índice tabáquico. Aquí, por ejemplo, me pones años paquete y me pones el riesgo leve, moderado, severo y muy severo, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Riesgo de qué? No, riesgo de POC, riesgo de asma, riesgo de cáncer broncogénico, riesgo de cáncer cervicuterino, riesgo de cáncer de mama. Es importante saber a partir de cuánto lo voy a relacionar. Entonces, yo le voy a preguntar a doña Juanita, que va a llegar a mi consulta. Señora Juanita, ¿usted fumó? Sí, doctor. ¿Cuánto fumó? Mucho, doctor. ¿De qué edad a qué edad, señor? Es muy importante, ¿no? Hacer como el interrogatorio. Fumé de los 20 hasta los 60 años, doctor. De hecho, el último cigarrillo me lo fumé hace rato antes de entrar aquí con usted. ¿Cuánto es el número máximo de cigarrillos? Es bien importante porque el paciente lo minimiza. No, pues como de 1 a 2. Y lo máximo, 3, porque si ese 3 lo hizo una vez, lo hace más veces, ¿no? Entonces, no hay que quitarle el riesgo. De repente, cuando nos encontramos con que el paciente tuvo un periodo en el que lo suspendió, porque a veces pasa, el paciente fumó de los 20 a los 40, de los 40 a los 45 lo suspendió, luego a los 45 lo reinició, a los 60, por ejemplo, podemos sumar ambos índices y sacar un número que nos oriente hacia cuánto riesgo tiene de desarrollar alguna de las enfermedades, principalmente respiratorias, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula, es el número de cigarrillos. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, fumaba la paciente doña Juanita, que les puse 20 cigarrillos diarios,
durante 20 años de consumo, ¿cuánto sería su índice tabáquico? ¿Alguien? Multiplique nada más. Se la puse bien fácil. ¿De 20? Índice tabáquico de 20, ¿no? Entonces, ahora, yo que soy médico de primer contacto, que soy médico general, le voy a decir, señora, ¿sabe qué? Con ese índice tabáquico de 20, usted puede tener las siguientes enfermedades, ¿no? Entonces, yo a partir de eso, para eso me sirve el índice tabáquico, no solamente para anotarlo y quedármelo y más o menos saberlo, ¿no? Sino para que yo pueda orientarme a qué le puede pasar a esa persona tras el tabaquismo. Algunos de ustedes han de fumar, no lo dudo, ¿no? Entonces, saquen su índice tabáquico y calcúlenlo y búsquenlo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa, al menos para con ustedes en este momento? Que determinemos el índice tabáquico para desarrollar EPOC, ¿sale? ¿A partir de cuánto? Y para cáncer broncogénico, ¿no? Para cáncer de pulmón específicamente. Existen algunos estudios, incluso unos protocolos muy importantes que los tenemos vigentes hoy día y los hacemos en la práctica médica diaria. Por ejemplo, el protocolo Nelson fue un artículo publicado más o menos, es algo viejito, 2002, 2004, ¿no? Englobaron a pacientes principalmente con tabaquismo, ¿no? ¿Para qué? Para ver a quiénes les hacían screening para determinar si había riesgo o no, o incluso si ya había lesiones sugestivas de cáncer en el pulmón, ¿no? Que es algo que desafortunadamente nuestro país tiene bien poquito tiempo, que se empezaron a hacer algunos programas, hay 2 programas en México nada más, y medio mal hechos, ¿no? Bien mal hechos porque no hay difusión de la información, no sabemos cómo enlazar al paciente. ¿Por qué? Porque en México lo que más predominaba era cáncer de mama, ¿no? Pero hay muchas campañas de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, las señoras hoy día, señora, cada año su mastografía y la campaña del ISSSTE, del centro de salud, para hacer su mastografía gratis, ¿no? Ustedes como médicos de primer contacto, cuando tengan un paciente con un índice tabáquico, que me van a decir cuál es, le tendrían que hacer una tomografía del tórax, ¿sale? Obligadamente, sí, como parte de un protocolo de descarte de riesgo de cáncer pulmonar, cáncer broncogénico, ¿no? Entonces, para esto son los números. Lo mismo pasa con el índice de biomasa. Si quieres parte de tu siguiente diapositiva, existe un punto de corte y un número para que nosotros podamos asociarlo con enfermedades pulmonares. Lo mismo, EPOC, porque es bien común. Señora, lo estoy interrogando, ¿usted qué enfermedad tiene? EPOC. ¿Quién se la diagnosticó? El doctor de allá de mi centro de salud. ¿Y por qué le dijo que tenía eso? Porque yo cociné con leña, doctor. ¿Cuántos años cocinó? 5 años, doctor. ¿Con eso es suficiente? Si yo le saco el índice de biomasa, que te falta ahí la fórmula del índice de biomasa, bueno, más o menos lo pusiste, es muy parecida a la anterior, es número de horas por año, ¿no? En este caso, horas que se ha expuesta al humo de leña por año, ¿no? Entonces, existe un número que también se los voy a preguntar sí o sí, ¿sale? Para que yo pueda asociar esa exposición con mi paciente, ¿no? Entonces, si yo le saco el índice de biomasa otra vez a doña Juanita, que cocinó 5 años con leña, 5 horas diarias, y después de ahí en su vida volvió a acercarse al humo de leña, porque en Tehuacán, toda la región, muchos se van a tener que quedar por allá, o no lo sé qué van a hacer de su vida, pero les va a tocar las personas que todavía cocinan con leña, ¿no? Y hay muchísimas personas que siguen cocinando con leña. Entonces, yo como le digo a la señora, usted puede tener EPOC, ¿no? Porque aparte llega la señora y yo le saco el índice de biomasa y salen 25. Yo le digo, señora, es que usted con esto que cocinó con leña no tiene riesgo de desarrollar EPOC y tampoco tiene riesgo de desarrollar EPOC por esta exposición, a través del índice de biomasa y de los puntos de corte y números que ustedes me tienen que decir, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo calculen y lo utilicen, porque es la forma correcta de utilizarlo, no solamente, sí, fumó 2, 3 años, ya con eso va a tener EPOC y con eso va a tener cáncer, señor, no. ¿A partir de qué número? Y está bien estudiado. Cuando veíamos la primera clase, veíamos algo, mencioné en algún momento algo que se llama riesgo relativo, hazard ratio, odds ratio, como lo quieran llamar, que son los mismos números. Es estas cifras que me ponías en la tablita de menor a 5, 5 a 15, ¿cuántas veces aumenta el número de riesgo que yo pueda desarrollar, ¿no? Menos de 5 existe un número en el que me puede aumentar el riesgo de que yo desarrolle. Más de 15 hay otro número, por decirlo, ¿no? De más de 25 aumenta el riesgo hasta 8 a 10 veces que yo pueda tener EPOC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero para eso son estas cifras, son para que las tengan en cuenta. Hoy les voy a preguntar con cuánto les va a dar EPOC, ¿sale? ¿Con cuánto le va a dar cáncer? Tanto para tabaquismo como para biomasa, ¿no?
Síguele, Alexis. Disculpe, doctor. A ver, José Adolfo. Ajá, dale, José. Respecto a lo que menciona del índice de biomasa, prácticamente, ¿cuál es a partir del índice que ya estamos hablando de susceptibilidad o riesgo de EPOC? Lo que te decía, ustedes lo tienen que usar porque no lo pusieron. Normalmente ocupamos uno de corte para EPOC de 200, sale índice de biomasa de 200, sale para calcularlo, pero te falta cáncer, ¿no? Es lo que les digo, tienen ustedes que buscar, me pusieron una tablita, la tabla que puso Alex está bien, pero no especifica si es para EPOC, por ejemplo, la de tabaquismo, claro. Si es para cáncer o no, ¿sale? Entonces es lo que tienen que buscar, ¿no? A partir de 30 aumenta el riesgo tanto de tener cáncer, tanto de tener EPOC, a partir de 20 tanto aumenta el riesgo. Eso es lo que tienen que saber, porque cuando ustedes ven al paciente es a lo que se van a enfrentar, ¿no? Entonces, pero busquen lo demás, digo, 200 es un punto de corte para EPOC y busca el otro, ¿sale, José? ¿Y la fórmula entonces quedaría número de horas por año de exposición igual entre 20? No, solo horas año. De hecho, si se dan cuenta, se reporta, el índice tabáquico se reporta como, por ejemplo, nos salió 20, el ejemplo que pusimos, 20 paquetes año, se reporta en la nota médica, ¿no? Cuando tú hagas tu nota médica vas a poner índice tabáquico, 20 paquetes año para tabaquismo. Y en biomasa es horas año, ¿sale? Porque no, entre 20 se divide por el número de cigarrillos que trae una cajetilla, ¿no? Trae 20 cigarrillos habitualmente, entonces paquetes año. Y biomasa, pues es horas año nada más, ¿sale? Gracias. Dale. Síguele. Bien, una disculpa y gracias. Continuando, en esta encontramos una tabla, nos hace mención de enfermedades ocupacionales del aparato respiratorio. Nos hace una división, en primera columna encontramos el tipo, seguida de los agentes patógenos. A su vez, este listado lo dividimos en dos grupos, uno referente a enfermedades agudas o recidivantes y otro referente a crónicas. En el primer grupo encontramos inflamación de las vías respiratorias superiores relacionada a agentes patógenos como las fibras de vidrio, polvos metálicos, soldaduras y humos de plástico. También encontramos el asma relacionada a cedro y disocianato de tolueno. Esta se ve presente en materiales como la espuma y el pegamento, me parece. También hay irritación de las vías respiratorias relacionada a humo de soldaduras, gases irritantes. Vicinosis relacionada a procesamientos de algodón y lino. Esta es como que investigando es muy relacionada a diferencia de las otras. También la alveolitis alérgica relacionada al polvo de madera y actinomicetos termofílicos. La neumonitis relacionada al cadmio y ácido de nitrógeno y el derrame pleural relacionado al asbesto. Material usado en viviendas, en láminas, que es como que el principal uso que encuentran en la población. En las crónicas encontramos las enfermedades intersticiales relacionadas a silicatos y polvo de carbón. También las enfermedades granulomatosas relacionadas al berilio, las bronquitis crónicas relacionadas al polvo de metales o carbón y las enfermedades pleurales, el engrosamiento, el mesotelioma maligno relacionada otra vez al asbesto. También carcinoma del tracto superior vinculada al cromo, níquel y polvo de madera y el carcinoma broncogénico relacionado al asbesto otra vez, arsénico, alquitrán de hulla. Es una serie de relaciones de agentes patógenos principales en algunos trabajos y las principales enfermedades que se ven vinculadas. Continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar al padecimiento actual. En este básicamente va a ser la anamnesis, el cual va a ser crucial para la evaluación de un paciente con un padecimiento tanto respiratorio como de otro tipo. Este se va a enfocar en obtener información sobre los síntomas actuales que va a presentar el paciente, la evolución de estos y si estos van a influir en la vida cotidiana. La información obtenida durante la manera en que lo hagamos, pues va a ser crucial para poder obtener una hipótesis diagnóstica, para poder orientar a las pruebas que necesitamos realizar y para poder dar un tratamiento correcto. La siguiente, por favor.
Bueno, primero vamos a preguntarle al paciente cuál va a ser el motivo de la consulta. Lo podemos hacer de forma sencilla con una pregunta de cuál es el motivo por el cual nos visita el día de hoy. Y en esta pues se va a buscar conocer la razón por la cual el paciente va a acudir en ese momento, como por ejemplo por dificultad respiratoria, por tos, fiebre o dolor torácico. Dentro de la descripción de los síntomas, los ya mencionados que son el dolor, la tos, la expectoración, la disnea, entre otros. El siguiente, por favor. Bueno, también le vamos a preguntar al paciente la evolución de estos síntomas, si, desde cuándo estos comenzaron, si estos han sido constantes o intermitentes, si han mejorado o empeorado en los últimos días, o si hay cambios de intensidad de estos síntomas. También le vamos a preguntar factores que lo mejoran o lo empeoran, como puede ser que pueden empeorarse por ejercicio, por cambios de temperatura, por la exposición al humo o por otros factores externos como lo es el polvo o el polen. También si estos se alivian al descansar, al tomar algún medicamento o al adoptar una posición en particular. La siguiente, por favor. Bueno, le vamos a preguntar al paciente si estos han tenido un impacto en su vida diaria, si no le permiten realizar algunas actividades, si le cuesta caminar, subir escaleras o dormir. También le podemos preguntar si ha tenido limitación por estos síntomas para realizar actividad física, para hablar, o si este padecimiento ya ha sido tratado anteriormente, si ha tenido tratamientos previos y si ha notado mejoría con estos tratamientos o no. Y la siguiente, por favor. Bueno, los síntomas ya se mencionaron, pero ahora vamos a ver cómo los preguntaríamos al paciente. En primer lugar, la disfonía. Esta va a ser, pues, un síntoma que va a ser evidente al platicar o al preguntarle cosas al paciente. Va a ser necesario que preguntemos la duración de si ha sido intermitente, continuo o progresivo. Si ha tenido alguna relación con alguna intervención quirúrgica que se haya realizado en cuello o tórax, si se debe identificar síntomas de reflujo, como puede ser la pirosis, o síntomas acompañados a como pueden ser la tos o regurgitaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en la tos vamos a preguntar si esta ha sido aguda o crónica, qué tiempo ha durado, si esta es seca o húmeda, si nos produce esputo, si hay síntomas de rinitis que lo acompañen, si es una tos perruna, cuál es el horario en el que se presenta, si predomina por las mañanas o por las noches, si guarda alguna relación con alguna postura al acostarse o al estar en alguna otra posición. Si existe dolor que venga acompañado de y si ha habido inhalación de humo de tabaco y otros contaminantes del aire. La siguiente, por favor. Dentro de la disnea vamos a preguntar cómo comenzó, cuál fue su evolución, con qué frecuencia aparece, en qué momento, cuál es su intensidad y cualidad, qué causas la pueden desencadenar, la intensifican o la mejoran, y si existen algunos síntomas que la acompañen y cuáles van a ser estos. La siguiente, por favor. Bueno, para la disnea vamos a ocupar diferentes escalas. Podemos ocupar esta que es la MRC, en la cual pues la podemos ocupar para cualquier persona con padecimiento respiratorio, y esta va a ser una escala subjetiva en la cual el paciente por sí mismo va a cuantificar de forma sencilla cómo es la disnea. Si se encuentra del 1 al 4, del 0 al 4, perdón, y el 0 va a ser la disnea que se produce con un gran esfuerzo físico. El 1, la disnea que se va a producir al subir, por ejemplo, una pendiente poco pronunciada. En el 2 va a ser si se va a presentar cuando camina en llano,
En la 3, cuando camina en su propio ritmo o en 100 metros. Y la 4 sí le impide solamente salir de casa o hacer actividades como vestirse o desvestirse. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a poder ocupar la escala de NIHA, que es la escala de la Asociación del Corazón de Nueva York. Esta escala pues la vamos a ocupar en pacientes cardíacos que presentan disnea y se va a presentar igual en 4 clases. En la primera pues esta no va a limitar la actividad diaria. En la 2 la limitación va a ser leve y con actividad física. En la 3 va a tener una limitación marcada para la actividad física y aunque también se puede presentar cuando el paciente esté en reposo. Y en la 4 es cuando ya va a haber incapacidad para cualquier actividad física. La siguiente, por favor. Bueno, también podemos ocupar la escala de Borg. Esta va a ser una escala objetiva. Esta va a servir para determinar el nivel de esfuerzo, pero esta la vamos a ocupar tras realizar ejercicio. Esta se va a presentar en una escala del 0 al 10 y en la cual pues el paciente nos va a indicar cómo se siente después de realizar alguna actividad física. Esta se puede utilizar en la prueba de la caminata de 6 minutos, en la cual el paciente pues va a caminar durante 6 minutos y vamos a preguntarle si le falta el aire del 0 al 10, en el cual el 0 es nada y el 10 es extrema. Y esta se va a realizar durante la prueba al inicio, al final y para interpretar la prueba. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener el cuestionario de St. George. Este cuestionario va a contar de 76 preguntas, las cuales las vamos a realizar en un promedio de 15 a 20 minutos, en las cuales pues lo vamos a dividir en 3 niveles, el cual en el primero pues nos va a referir los síntomas, si estos son la frecuencia de estos y la gravedad. En la siguiente es la actividad, que se refiere a que si va a haber limitación en la actividad del paciente debido a la disnea. Y en la última es referido al impacto, que es alteraciones psicológicas y del funcionamiento social que nos van a producir esta enfermedad respiratoria. Esta se puede realizar durante la consulta. Al hacerle preguntas al paciente, lo podemos ir llenando o al final de esta se van preguntando cada una de las preguntas al paciente. Y esta se ocupa muchas veces para personas que están diagnosticadas con EPOC. La siguiente, por favor. Bueno, para la cianosis vamos a preguntar si se trata de una cianosis verdadera. Bueno, lo vamos a identificar. Y si esta va a ser central o periférica. La siguiente, por favor. Cuando la cianosis es central, es conveniente hacer preguntas como si ha estado presente desde la infancia, por lo cual podemos inferir que es un defecto cardíaco, por un defecto cardíaco congénito. Si se ha producido en ocasiones por un ascenso a altitudes considerables, si se presenta cuando el paciente ha presentado insuficiencia cardíaca o se encuentra en estado de choque, si se relaciona con hipocratismo digital o si el paciente consume algunos medicamentos capaces de deprimir el centro respiratorio que nos causen esta cianosis. La siguiente, por favor. También, si se trata de una cianosis periférica, es conveniente preguntar si la aplicación de calor o masaje hace que desaparezca la cianosis, si hay evidencia física de insuficiencia arterial o venosa. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la expectoración, lo que nos va a importar en esta va a ser la cantidad, el aspecto de esta, el color, el olor y si presenta sustancias extrañas. La siguiente, por favor.
En la hemoptisis vamos a preguntar si la sangre se expulsó por carraspeo y por tos o esta fue por vómito. Si la sangre fue clara, rutilante y con burbujas de aire. Si hubo cosquilleo o pasó algo caliente, o sintió el paciente que pasó algo caliente al expulsarla. Si ha continuado con esputo después de esta. Si el paciente presenta disfonía o molestias laríngeas que se acompañen. Si tiene tos crónica, si sufre de tuberculosis pulmonar o síntomas que nos hagan sospechar de esta. Si se conoce de antecedentes recientes de algún traumatismo torácico que puedan estar relacionados. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ocupar la clasificación lineal para evaluar el grado de esta hemoptisis. Cuando esta va a ser menor de 15 mililitros al día, va a ser un esputo hemoptoico, perdón. Cuando va a ir de 15 a 200 mililitros al día, va a ser una hemoptisis franca. Cuando esta va a ser mayor a 200 o 600 mililitros al día, va a ser una hemoptisis mayor. Y cuando va a ser superior a los 600 mililitros al día, va a ser una masiva. Y cuando supere los 1000 mililitros al día o los 150 mililitros por hora, va a ser exsanguinante. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos ahora. Tantito. Entonces ya vimos varios síntomas cardinales. Disnea, ya habíamos hablado un poquito de las escalas. MMRC, subjetiva, hay que saber cuáles son objetivas, como Borg, ya lo mencionaba, sí, exacto, lo ocupamos en caminata de 6 minutos, que es una prueba de función pulmonar, una prueba de esfuerzo submáximo, se llama, ¿no? Y lo ocupamos al principio, al minuto 0, después de terminar 0, 1, 3 y 5 minutos, después de que hacemos las pruebas. Y es una escala, pues, objetiva, ¿no? De estratificar uno disnea, cansancio y fatiga, ¿no? Que son las 3 utilidades que le damos. También está el cuestionario de St. George, sí, lo mencionaste, es importante para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Sí, EPOC es una de las principales, pero intersticiales, dentro de otras también las utilizamos. Solo que como lo dijiste, lleva muchos ítems por llenar, entonces es un poquito tardado, ¿no? Realizarlo, nos lleva alrededor de 20 minutos. Yo de repente lo hago en la consulta durante el interrogatorio de, ¿cómo está, señora Juanita? ¿Le ha faltado el aire? Sí, ¿cómo ha estado? Y que no sé qué, y bla, bla. Ya vamos llenando algunos ítems, habitualmente pongo ahí como el R1, alguien está como llenando ahí algunos ítems y ya son los que faltan, al último los preguntamos, porque nos da un valor como objetivo, incluso puede predecir en algunas cosas algunos casos hasta mortalidad, ¿no? Eso es al menos en la parte de la disnea. En la expectoración es importante lo que decías, la cantidad importa, porque, por ejemplo, para pacientes con EPOC existen los criterios de Antonisen para hacer el diagnóstico de exacerbación de EPOC. Y al menos para los criterios de Antonisen, para exacerbación de EPOC, uno de los criterios que trae es aumento en la cantidad del esputo, ¿no? De hecho, nosotros ponemos al paciente a recolectar la flema una vez que ya lo tengo ahí como hospitalizado o lo vi por primera vez en mi consultorio y lo voy a ver mañana o pasado. Le digo, señor, de aquí, desde mañana temprano hasta pasado mañana en la mañana, júnteme en este vasito la flema y la voy a cuantificar, ¿no? Entonces, para ellos también es importante la cuantificación. Les digo, entra dentro de los criterios estos de Antonisen, el aumento en la expectoración más allá de la basal. Existen algunos otros como síndromes supurativos, ¿no? Por ejemplo, que llamamos a la cantidad, esos búsquenlo, es importante. Síndromes supurativos y broncorrea, ¿no? Es muy importante para algunas patologías como abscesos pulmonares, neumonías, en el que yo voy a hacer una diferenciación en clínica únicamente con ver la cantidad y aspecto de esta expectoración, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen síndromes supurativos es un paciente que habitualmente tiene un absceso pulmonar, entonces está aventando pus, ¿no? Pero ¿qué dice el síndrome supurativo? Implica gasto en mililitros e implica tiempo, ¿no? Horas. Entonces, para que también lo busquen, porque va a ser importante cuando diferencien algunas patologías respiratorias.
que va a ser muy importante. Ahora la parte de la hemoptisis ya habíamos platicado un poquito. Puedes poner la tablita de la cantidad, esa que ponías. Híjole, masiva 600 mililitros al día, es muchísimo. De hecho, si yo les pregunto cuánto le cabe a la vía aérea, me tendrían que decirte qué cantidad le cabe de líquido a la vía aérea, cuánto yo le puedo pasar. Los 600 mililitros básicamente ya lo estoy pues matando, ¿no? Al paciente. Entonces, es una clasificación, la proponen ahí como en el IDER actualmente, la hemoptisis es masiva o no masiva, ¿sale? Ya hablando como un diagnóstico, esa es la clasificación vigente actual. Que utilizamos, ¿no? Y hay que ver a partir de qué cantidad se utiliza. Está bien la tablita más o menos para saberlo, y que tengamos una idea de la cantidad. Sin embargo, recordemos que el paciente me puede sacar 10 mililitros y por dentro estar lleno de sangre, ¿no? Entonces, no es muy específica. Siempre hay que tener un poquito más de protocolo de estudio cuando hay presencia de hemoptisis. Entonces, ya habíamos mencionado las causas, incluso principales de hemoptisis, para tomarlo en cuenta, ¿no? Y que el hecho de que mi paciente me inspectore poquito no quiere decir que eso sea lo que esté sangrando, ¿no? Porque muchos pacientes no lo pueden sacar, ¿no? Entonces, son lo que comentaríamos nada más para que lo recuerden, porque lo vamos a preguntar, ¿va? Síguele. Ahora sí continuamos con la exploración física del tórax, que va a consistir de inspección, palpación, percusión y auscultación. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer la exploración se recomienda que esta sea la posición ideal del paciente, es decir, en sedestación y con las manos sobre los muslos. Esto nos va a permitir evaluar de la mejor manera pues, los 4 pasos de la exploración. Siguiente. Bueno, empezando con la inspección, vamos a tener que esto se divide en 2 tipos, que es la estática y la dinámica. En el caso de la estética se van a formar, o bueno, se van a evaluar 4 principales aspectos. El primero es la forma. En la diapositiva, bueno, no se ve un poco borroso, pero como tal, gracias. Hay que evaluar la forma. Se dice que el tórax, pues normalmente tiene una forma cónica, tiene el vértice apuntando hacia el cuello y es aplanado de manera anteroposterior. Entonces, el cono como tal está truncado, no es como que sea un cono tal cual, bien formado. Esta es la forma normal que debe tener un tórax. Ahora, ¿cuál sería lo patológico? Bueno, ahí le puse que es normal, pero en realidad, si nos centramos en el ángulo de Luis, que es la unión entre el cuerpo del esternón y el manubrio del esternón, ahí se forma el ángulo de Luis. Cuando este está, pues, sobresaliente, se dice que hay pectus carinatum, y cuando está como que hundido, como en la imagen izquierda, vamos a decir que es pectus excavatum. Bueno, esto depende mucho de bibliografías. La mayoría encontré que eso es considerado como normal, aunque pues no es lo común que vemos, pero como tal se menciona que al parecer no le causa muchas molestias al paciente más que estéticas, pero es algo que hay que evaluar hablando de la forma del tórax. El siguiente aspecto que vamos a evaluar es el de los diámetros. En este se tiene que medir al final de la expiración, es decir, cuando termina de respirar como tal. Vamos a encontrar 3 principales diámetros. Uno es en la imagen izquierda. En la primera imagen vamos a encontrar el diámetro transverso, luego el diámetro vertical, que es como longitudinal, que pasa por la línea alba, y luego el diámetro anteroposterior, que vamos a encontrarlo pues en una vista lateral. Se dice que el diámetro anteroposterior pasa por el punto más lateral a la quinta costilla. El transverso va a pasar por el punto mesosternal, o sea, es una línea que tenemos que trazar y que debe de pasar por ahí. Y el diámetro vertical es como lo dice su nombre, una línea que vamos a trazar imaginariamente desde la horquilla esternal hasta la apófisis sifoides, como les había comentado, pasando por la línea alba.
es que el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal debe de tener una relación 2:1, es decir, que aproximadamente el diámetro anteroposterior debe ser un poco más grande que el transversal. Eso sería en un tórax normal, por así decirlo. Ya en un tórax patológico, vamos a encontrar esta imagen de un paciente que tiene el diámetro transversal, tiene el mismo tamaño que el diámetro anteroposterior. Entonces no guarda esa relación 2:1, sino una relación 1:1. Y eso le da una forma, pues, peculiar al tórax, que es como tal un cilindro o un tónel, como se le describe. Esto es común en pacientes ancianos y en pacientes con enfisema pulmonar, este tipo de tórax. Ahora, otro tipo de tórax que es patológico en cuanto a sus diámetros, vamos a encontrar al tórax raquítico. Aquí vamos a ver que los diámetros anteroposterior y el transversal guardan una relación 1:2, es decir, que el diámetro transversal debe ser un poco más grande que el diámetro anteroposterior para decir que ese tórax, pues, describirlo de alguna forma como raquítico, ya que este es muy común en pacientes con esta enfermedad de raquitismo por la deficiencia de vitamina D. Un poco más abajo se puede ver. Ok. El siguiente aspecto, a la izquierda, por favor, es el de la simetría. Vamos a encontrar, aquí pues nos va a ayudar el diámetro vertical como tal, o la línea imaginaria que pase por la línea alba, pues debe de estar pues lo más recta posible, por así decirlo. Con eso podremos decir que el tórax está simétrico. Ahora, ¿cuál sería lo patológico que encontraríamos? Pues que hay una escoliosis y se dan cuenta esa línea imaginaria está como curveada. O el patológico que pues ahí vamos a encontrar lo más característico del síndrome de Poland, que es cuando no hay desarrollo del músculo pectoral. En este caso, en ese paciente, el desarrollo malo del músculo pectoral es en la parte izquierda. Entonces, esas son las dos cosas patológicas que encontraremos en la simetría. Y el último aspecto de la inspección estática, es el del estado de la superficie, que aquí vamos a encontrar, ya después de haber encontrado, evaluado los aspectos anteriores, solamente vamos a ver las características de la piel que tenga el paciente, que tenga nevos, efélides, acné, cicatrices, estrías, vesículas, nódulos o la red venosa colateral. En este caso, la paciente tiene una red venosa colateral muy marcada. Y eso sería en cuanto al estado de la superficie. Continuamos con el siguiente aspecto, por favor. La inspección, todavía continuamos en inspección, pero ahora ya es dinámica. Es decir, le vamos a pedir al paciente que, bueno, como tal, tiene que hacer los movimientos respiratorios. En el primer aspecto que hay que evaluar es el tipo de respiración. En el normal va a ser de tipo abdominal. En las mujeres se dice que se describe como costal superior y en los hombres se describe como costo abdominal. En los niños es como si se inflara un poco más el abdomen, mientras que en los adultos se infla más como la parte del tórax al momento de respirar. A eso es a lo que se refiere. La siguiente es la simetría respiratoria. En lo normal, pues vamos a encontrar la respiración que sucede de igual manera en ambos hemitórax. Entonces, pues es lo que sucedería normalmente, pero si fuera patológico, habría diferentes movimientos en la mitad del tórax o como que no tendrían concordancia al momento de la respiración. A eso se refiere con simetría respiratoria. Y el siguiente aspecto es la frecuencia respiratoria, que es como tal contar las respiraciones que hace por minuto. Eso sería lo normal en un paciente, pero en lo patológico que podríamos encontrar, bradipnea, que sería menos de 12 respiraciones por minuto, la taquipnea, que es, como su nombre lo dice, es una mayor cantidad de respiraciones que excede las 20 respiraciones por minuto, y la hiperpnea, que la diferencia con la taquipnea es que estas respiraciones son mucho más profundas, así se les describe. Pasamos con la siguiente, por favor. Ok, siguiendo con la inspección dinámica, vamos a ver el ritmo respiratorio. Aquí como tal, vamos a ver que mantenga un ritmo constante y ordenado en sus respiraciones el paciente.
¿Qué pasa si no hace estas respiraciones como a la misma frecuencia, por así decirlo? Vamos a encontrar, pues, patrones patológicos. El primero es el de la respiración de Cheyne-Stokes, que se les describe que son periodos variables de aumento de profundidad intercalados con apnea. Es decir, vamos a ver que el paciente va a estar como respirando muy agitadamente y luego va a estar como sin respirar por un rato y luego otra vez va a respirar agitadamente y luego va a dejar de respirar por un rato, o al menos así se describe. La causa más común de este tipo de respiración es la hipoxemia o la depresión respiratoria, que nos puede dar depresión respiratoria, por ejemplo, los opioides, que nos puede dar hipoxemia, un traumatismo craneoencefálico, un coma urémico o la meningitis tuberculosa. En el siguiente patrón que vamos a encontrar es la respiración de Biot. Aquí vamos a ver que lo describe como periodos variables de apnea con periodos activos de respiración. Aquí vamos a ver que es de alguna forma parecido, solamente que digamos que sucede una respiración y luego deja de respirar y luego otra respiración o dos respiraciones más y luego deja de respirar. Es como menos, hay menos respiraciones que en la de Cheyne-Stokes. Entonces, ¿qué nos va a causar esto? La presión intracraneal, que de alguna forma va a hacer presión en el bulbo raquídeo, que es donde está el centro respiratorio, y esto va a hacer una alteración. Cuando encontramos esto, vamos a una respiración de Biot, lo que más se le relaciona es con una lesión una compresión en la médula, en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué nos va a causar esto? Las meningitis, que por la misma inflamación va a estar comprimiendo esta parte del sistema nervioso, los tumores y también las hemorragias intracraneales, que nos pueden aumentar la presión intracraneal. En la siguiente que vamos a encontrar como patológico en cuanto a la respiración, al ritmo respiratorio, es la respiración de Kussmaul. En esta vamos a encontrar respiraciones rápidas y profundas, es como la hiperpnea que habíamos visto hace rato, son respiraciones muy agitadas y muy profundas. En esta la causa más principal es la acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Entonces, ¿qué nos pueden causar esta acidosis? Las enfermedades como el coma urémico y la diabetes. Y la siguiente que vamos a encontrar es la respiración paradójica, que como tal, bueno, no encontré un patrón, así una línea que nos pudiera ayudarnos a guiar en qué consiste, pero es más que nada, se observa cómo vemos el tórax. Eh, Aquí se describe como el colapso del tórax al respirar. Se le dice que es paradójico porque cuando respiramos, como que nuestro tórax se infla de alguna manera, pero en este caso de la respiración paradójica, cuando el paciente respira, como que su tórax se vuelve más chico. Entonces es como lo paradójico de ahí. ¿Qué es lo más común que sucede o qué es lo que hace que el paciente le suceda esto? Pues una fractura en las costillas. Normalmente en más de dos costillas es cuando pasa este tipo de respiración paradójica. Cuando encontramos eso, pues es importante revisar que el paciente no tenga alguna fractura en las costillas. Siguiente, por favor. Pasamos a la palpación, ya terminamos inspección. Aquí, ¿qué tenemos que revisar? Lo más importante es el estado de los ganglios. Si le podrían acercar, por favor. Bueno, vamos a encontrar que hay que palpar la región axilar y la supraclavicular. Lo normal es que, por supuesto, no se palpen ganglios muy agrandados. Y lo patológico es que hayan ganglios palpables. Ahí habría que pensar, pues, en problemas tal vez oncológicos. En el siguiente aspecto que hay que evaluar en cuanto a la palpación son las fracturas costales, sobre todo en los pacientes con la respiración paradójica, que cuando respiran su tórax se vuelve como más chico. Hay que investigar que no tenga alguna fractura. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues palpando, se recomienda que hay que palpar las zonas dolorosas con los pulpejos y pedir que inspire profundamente. Si al inspirar no siente ninguna molestia, pues podríamos decir o sospechar que no hay una fractura. Pero si le duele al momento de que respire y mientras le hacemos la presión con los pulpejos, entonces quiere decir que es muy probable que tenga una fractura en esa zona. Siguiente, por favor. Bueno, perdón, la de frote pleural. Vamos a encontrar se describe que hay que palpar con la palma de la mano el hemitórax correspondiente donde tenga la molestia el paciente.
Lo normal es que no se palpe una vibración como tal en el momento en que respira. Si sentimos que hay una vibración al palpar cualquier zona del tórax, sobre todo en las porciones basales, si encontramos una vibración, quiere decir que hay un probable frote pleural. Esto ya sería algo patológico y esto es pues más sugestivo de pleuritis sin derrame o de escasa cantidad. Y pues lo normal es que no se palpe ninguna vibración en ninguna parte del tórax al respirar. El siguiente aspecto que hay que evaluar en cuanto a la palpación es lo que se conoce como amplexación superior. ¿En qué consiste esto? Que es colocar ambas manos sobre los hombros del paciente con los pulgares tocando las apófisis espinosas de las vértebras, ahí como pueden ver en la imagen de la derecha. Entonces, con los dedos medio e índice sobre las clavículas, vamos a sostener como tal el hombro, ambos hombros, y tenemos que decirle al paciente que respire hombro, perdón, que respire hondo. ¿En qué vamos a encontrar como normal? Que no haya simetría en el movimiento de los pulgares. Ambos deben de subir a la misma altura y bajar a la misma altura en cuanto respire, inspire y exhale. Entonces, cuando encontremos que ambos pulgares suben y bajan a la misma distancia, podemos decir que la amplexación superior es normal. El siguiente aspecto es la amplexación inferior, que es lo mismo que vimos, solo que en la parte de abajo, para evaluar el estado de la parte basal de los pulmones. Aquí va a ser un poco diferente. Ahora vamos a colocar las manos a la altura de la vértebra T10 y los pulgares tienen que apuntar hacia adentro y lo mismo hay que pedirle al paciente que respire hondo. Si ambos pulgares en el momento de la respiración suben y bajan al mismo tiempo, podemos decir que la amplexación inferior está normal, no es patológica como tal. Si no, habría que pensar en problemas pulmonares. Y en siguiente aspecto, creo que también continuamos con palpación. Si quieres, ya ahí le dejamos ahorita, Manuel. Entonces, en inspección, forma del tórax, respiración, ¿no? Forma del tórax, ya decíamos, las más importantes, carinatum y el excavatum. Principalmente el excavatum es el que presenta un poquito más de afección patológica o pudiera llegar a presentarla, porque produce un proceso restrictivo, ¿no? Va a limitar el espacio de la cavidad torácica, por tanto va a limitar el insuflamiento del pulmón y eso genera restricción, ¿no? De repente nos llegan por acá nosotros pacientes con restricción grave, ¿no? Restricción grave medida ya sea a través de espirometría y específicamente la restricción la medimos a través de un estudio que se llama pletismografía que también realizamos. Entonces la restricción es grave y el paciente es joven y es candidato a una corrección. Se hacen algunas cirugías de corrección en la que básicamente les quitamos todo el esternón, recortamos se despega de todas las costillas y se le ponen barras de titanio, ¿no? La mayoría de veces para que se permita que el pulmón pueda expandirse, porque incluso llegan a tener hasta compresión cardíaca, ¿no? Hay casos muy severos. Entonces sería como lo que habría que evaluar cuánto implica clínicamente para que pues vea si necesita algo más, ¿no? Entonces serían como los dos tipos de tórax patológicos más comunes y más de mayor importancia clínica, ¿no? Las respiraciones también son importantes, Parece que nunca te las vas a encontrar, pero ya que vas del internado, lo que quieran, las van a ver y sí son muy características, ¿no? Y te van a dar mucha idea cuando aún no tienes estudios de lo que está pasando por allá adentro, ¿no? Entonces es importante aprenderlas, más o menos saber los ritmos, saber qué es lo que está pasando, porque pues bueno, habitualmente luego vienen en el Nacional o incluso en el Ceneval, todos esos casos clínicos muy parecidos, ¿no? El que te describen, paciente tuvo traumatismo craneoencefálico, la inspección, observamos respiración con periodos variables de profundidad, intercalados con episodios de apnea, y no te dicen nada, ¿no? Entonces te dicen que qué es lo que te puede estar pasando, o qué es lo que puede, pues bueno, tienes una respiración patológica de Cheyne-Stokes, y pues están pasando ahí una depresión respiratoria, o algo más está pasando, ¿no? Una de origen central principalmente, ¿no? Igual que la de Bayot, ¿no? Entonces es importante tomarlas en cuenta y que no se nos olvide, y de allí, pues bueno, amplexación es importante, la respiración paradójica, ¿no? Principalmente en
tórax inestable, ¿no? Que es una patología, les van a tocar, quien le gusta trabajar ahí en urgencias en algún momento, pues van a ver los pacientes con tórax inestable y con este tipo de respiraciones. Entonces, si haya dudas o preguntas, esperemos que para el siguiente acabemos un poquito rápido, unos 15 minutos, y para que empecemos con los siguientes temas, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Nadie, creo, ¿no? No, doctor, gracias. Excelente. Bueno, pues entonces nos vemos con ustedes hasta el lunes, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pues ahí estamos a la orden, chicos. Cuídense, que tengan buen fin. Disculpe, doctor, perdón.